Buenas noches, bienvenidos. Ya hubo un debate superado, no concluido, respecto a si cabía el aborto por violación. Ya hubo un pronunciamiento de la Corte Constitucional en ese sentido, con recomendaciones claras a la Asamblea, que han interpretado como se les ocurrió a una mayoría de 6. Es decir, las mujeres adultas mayores de 18 años que quieran abortar por esa circunstancia pueden hacerlo hasta los 7 meses y las menores de edad de 18 en cualquier momento. ¿Es lo apropiado, sí o no? ¿Por qué? De eso vamos a hablar en los próximos 60 minutos. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Tema crucial el de esta noche para mujeres en general, padres de familia en particular, menos para violadores, de quienes no se han ocupado mucho los legisladores. Y les preguntaremos qué harán. Miren cómo ha evolucionado la opinión pública sobre estos asuntos entre el 2012 y el 2021, cuando se preguntó sobre la despenalización al aborto por violación. ¿Apoya usted el aborto legal en casos de violación en niñas, jóvenes y mujeres? 63% decía que no en el 2012, 69% en mayo de 2021. Despenalización del aborto por violación, cuando se preguntaba así en general. Desacuerdo con que una mujer vaya a la cárcel si se ha realizado un aborto. En el 2012 estaban contra esta penalización 66%, lo cual creció en mayo de 2021 al 76%. Esto explica una serie de reacciones y de tendencias. Estamos con ustedes por www.tctelevisión.com/en-vivo, también por YouTube en Vera a su manera. Y el reprise del espacio es en OnePlus, canal 14 de Extreme, Claro TV, CNT, 500,000 de suscriptores entre las 3 cableras. Y en señal abierta, viernes, nos siguen más o menos 300,000 hogares en todo el Ecuador por la señal de TC Televisión. Y como es viernes, trabaja María Clara Triviño con nosotros. Bienvenida. Buenas noches, Carlos, a ti y a todos nuestros amigos televidentes. El programa de hoy, el programa de este viernes, tiene que ver con los plazos para la ley de aborto por violación que está tratando la Comisión de Justicia. Para este análisis nos ayudarán con sus opiniones y criterios vía Zoom Héctor Yepes, director del Centro de Arbitraje y Mediaciones de la UES, Lisbeth Loor Pita, politóloga y activista femenina. Panelistas que nos acompañarán, pero también vía Zoom, son Jessica Jaramillo, abogada, presidenta de la Fundación Contra la Violencia, Johanna Moreira, asambleísta. También se unen a este análisis en nuestro set ya el doctor Ricardo Vanegas Cortázar, asambleísta nacional por Pachacutic, y el doctor Roberto Blum, ginecólogo y obstetra. Bienvenidos todos. Johanna, primero, gracias por su consideración especial. Estaba invitada al set, pero tenía síntomas preocupantes que podían significar COVID. Agradezco su consideración y más aún el hecho de que a pesar de eso aporte, porque usted fue una de esas mayoría de 6 que estuvo a favor de que se ponga el artículo 19. A efectos de garantizar el derecho a tomar una decisión libre y voluntaria de interrumpir el embarazo de las niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes víctimas de violación, el plazo máximo para la intervención médica será de 1. 28 semanas de gestación para mujeres mayores de 18 años y 2. Sin plazo para niñas, adolescentes menores de 18 años y mujeres con discapacidad. ¿Por qué lo primero? Bueno, muchas gracias, Carlos. Me hubiera gustado compartir el estudio con usted, sobre todo con un tema tan importante
que se está generando mucha desinformación alrededor de este informe borrador, porque eso también hay que especificarlo. Aún no tenemos un informe aprobado por la comisión, se está debatiendo, se está recibiendo todavía observaciones por parte de los asambleístas. Incluso el día de mañana vamos a tener otro debate aún en el tema de la temporalidad y vamos a poder establecer un acuerdo, una fecha en la que obviamente tengamos un acuerdo de la mayoría de los comisionados y también de las bancadas para que este proyecto de ley pueda ser aprobado. Y eso es justamente lo que buscamos esta comisión. Ya, asambleísta Moreira, un ratito, vayamos breve, por Dios. El hecho de que sea un informe borrador significa que no es en serio lo que yo acabo de leer y más que eso. ¿Usted está o no está de acuerdo con el punto 1? Mi postura personal, Carlos, siempre ha sido la de que no se debe poner temporalidad en este proyecto de ley. Y eso no quiere decir, como maliciosamente se quiera entender, de que se va a poder realizar abortos hasta el 9º mes, hasta el 8º mes, porque hay que diferenciar lo que es un aborto y lo que es un parto. Y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. ¿Por qué no estoy a favor de la temporalidad? Porque no existe una fecha exacta en la que podamos decir que el feto es viable o no es viable. Existen muchos criterios médicos, incluso la Organización Mundial de la Salud establece un rango de 20 a 24 semanas en el que el feto no es viable 100% fuera del vientre materno. Avancemos. Entonces, ya, hasta ahí nomás. Por favor, sean breves porque tengo muchos participantes y mucho condumio en cada uno. Está clara su posición y la razón para ella. ¿Cuál es el motivo de su oposición a esto, asambleísta Ricardo Vanegas, aún desde antes de este borrador, como se lo denomina ahora? Porque todas las audiencias de la Comisión de Justicia han sido públicas, se han seguido a través de los medios de comunicación social y del Internet. Nunca, y soy claro en lo que voy a señalar, nunca se debatió artículo por artículo, sino en el segundo debate. En el primer debate no hubo nunca un debate de artículo por artículo, se nos llevó a votar un informe, yo me opuse, por supuesto, porque lo que tiene que hacer la Asamblea, y lo que tiene que hacer una comisión, es debatir pues el contenido de los artículos. Usted dejó claro ese vicio de origen, pero no nos circunscribamos de ese punto jurídico, sino al otro de acá. ¿Por qué plazos? Porque la Corte Constitucional en su sentencia muy claramente ha señalado, hay que ponderar el conflicto que hay entre dos derechos, el del nascituro, que es el ser que está por vivir, el ser humano, y la mujer, la niña y la adolescente que ha sido violada. Y al ponderar estos dos derechos hay que establecer reglas y plazos. La sentencia de la Corte Constitucional es mandatoria y nos corresponde a nosotros cumplirla. ¿Esto viola ese mandato? Si no hay plazo, claro que lo está violando. Eso no lo está diciendo la Corte. ¿Y al fijar así los plazos? Eso es un acto criminal, es una barbarie. Porque ya un ser humano a 7 meses puede vivir. ¿No es un acto criminal igual acabar con la vida de con una vida humana, que es un ser humano en proceso de completarse a las 7 semanas, a las 12 semanas? ¿No está usted matando a alguien? Quiero recordarle, Carlos, de acuerdo a las votaciones que han habido en el interior de la Comisión de Justicia, yo voté en contra de este punto y cuando el asambleísta Chimbo pidió las 12 semanas, también voté en contra. Yo lo sé. Okay. O sea, mi posición ha sido muy clara. Oye, pasemos a Jessica Jaramillo, que también es abogada como usted. ¿Por qué usted está a favor de lo que otro abogado ha descrito como un acto criminal? Recientemente en las redes sociales vimos todos la publicación de su caso que usted por primera vez hizo pública con esa amplitud. Adelante, Jessica. Muchas gracias, Carlos. Un saludo a quienes nos escuchan a esta hora de la noche. Gracias también a los asambleístas que están presentes porque este requiere un debate profundo, un debate responsable, en donde estamos hablando primero de hacer lo que establece la sentencia de la Corte Constitucional. La Asamblea no puede irse más allá de los parámetros que establece la sentencia de la Corte Constitucional, que la Corte en su sentencia no prioriza si una vida es más importante que otra, eso no lo hace la Corte. La Corte lo que dice es que el derecho de una mujer
que es víctima de violencia. Y creo que hay que circunscribir esto en el caso de las víctimas de violencia, que son mujeres, niñas y adolescentes, que quizá en el caso de las niñas y adolescentes muchas de las veces son violadas sexualmente por sus familiares, por sus padres, que son quienes las representan legalmente, ¿no? Entonces, en esa circunstancia, está bien lo que ha hecho la Asamblea Nacional, sin embargo, estamos hablando de un informe de la Comisión. En el tema Jessica, de los plazos... circunscribámonos al punto específico de los plazos, porque lo otro, como dije al principio, es una discusión superada, no terminada. Así es. Superada en el sentido de que ya la pasamos, no en el sentido de que se ha agotado. ¿Por qué usted está de acuerdo con los plazos? En el tema de los plazos, y yo creo que el estándar internacional habla de 12 y 16 semanas, así se lo ha hecho en otros países del mundo, pero entiendo la postura de la Comisión cuando dice, en el caso de niñas y adolescentes, ¿no es cierto? No se sabe, dependiendo de cada caso, cuál es la semana en la que se inicia este proceso. ¿Por qué razón? Porque efectivamente una niña o un adolescente muy difícilmente puede conocer su propio cuerpo, a diferencia de una mujer que tiene más de 30 años o 25 años. Y esa condición hace que muchas de las veces esas niñas ni siquiera hablen. Mire, yo mismo he tenido casos antes de proseguir, en donde hay Jessica, por favor, antes de proseguir, les ruego a todos que sean puntuales para alternar. Las intervenciones tendrán varias. Preguntémosle a quién debe saber, si se sabe o no se sabe, cómo es el ginecólogo obstetra Roberto Blum. Aquí, usted ha oído las argumentaciones. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo pienso que algo decía el honorable en decir que deberíamos cambiar la palabra de aborto por interrupción del embarazo, ¿no? De lo que nosotros conocemos, los ginecobstetras, hasta la semana 20, pues obviamente podríamos hablar de aborto. Después de la semana 20 ya hablamos de parto prematuro, inmaduro o parto pretérmino. Entonces, obviamente, estamos discutiendo una ley que a lo mejor la esencia de la ley no concuerda con lo que debe ser. Yo pienso que este es un mundo que a base de estadísticas se van resolviendo las cosas, ¿no? Pues tú dices, el porcentaje de complicaciones en las mujeres en el primer trimestre del embarazo es el 0.5% a nivel mundial. Y te dicen que después de la semana 20 o en las últimas 20 semanas es del 9%. Entonces, obviamente, esa sería una de las causales a lo mejor para reducir el tiempo, ¿no?, en que podría aplicarse este tipo de ley. Ya, la otra cosa, si se hace después de las 20 semanas, de lo que he leído, la intervención quirúrgica se vuelve mucho más agresiva e invasiva y entraña más riesgo para la madre o menor de edad, ¿cierto o falso? Es mayor riesgo definitivamente para la madre, ¿no? Porque no es lo mismo hacer una inducción, provocar un aborto con una pastilla como el misoprostol, que provocarle un legrado ya con instrumentos, llegar a una operación de tipo cesárea, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra práctica? Si usted le da una pastilla como misoprostol, ¿qué pasa? Bueno, ha habido pacientes que han fallecido, ¿no? Es una pastilla... Pero si no mata a la paciente, ¿qué es lo que hace la pastilla en el ser engendrado? Bueno, en la experiencia de más de 40 años, he visto casos que no producen nada. ¿Ya? He visto casos que medianamente realizan un aborto y obviamente el médico tiene que completarlo. Y hay otros que provocan un aborto inminente, ¿no? ¿Y el legrado específicamente en qué consiste? El legrado consiste en dilatar el conducto cervical y extraer por partes el producto, ¿no? O sea, es traumatizante. O sea, en la extracción lo desmembra o lo descompone. Y lo descompone. Ok, prosigamos. Sí, el tiempo siempre se me va a quedar corto, pero es peor no abordar lo que hemos empezado a tratar. La idea aquí no es agotar la discusión, es enrumbarla. Nada más. María Clara. El noticiero de TC Televisión reseñó de la siguiente manera el resultado que arrojó la Comisión de Justicia al cumplir con el encargo que le hizo la Corte Constitucional sobre esta ley de aborto por violación, pero considerando plazos. Son varias las decisiones que se han tomado para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación. Una de las más polémicas es en cuanto al tiempo para practicarse un aborto. Sea de 28 semanas para mujeres mayores de 18 años y para niñas y adolescentes que no exista temporalidad. De acuerdo a los asambleístas, esta decisión toma en cuenta por las circunstancias en las que generalmente se produce una violación.
que la mayoría de las niñas y mujeres violentadas son de zonas rurales y muy apartadas a las urbes, en donde lamentablemente no hay ayuda médica. De igual forma, se ha determinado que los procesos médicos para la interrupción de un embarazo sean múltiples. Puede ser quirúrgico, farmacológico y a través de medicina ancestral. Por otra parte, la Comisión de Justicia acordó cambiar el nombre del proyecto, eliminando la palabra derecho del título de la propuesta. Han dicho de que el aborto no es un derecho. A pesar de ello, sabemos que sí lo es, ya que es bajo una causal delictiva que es la violación. El debate en la Comisión de Justicia se retomará este miércoles y se espera aprobar todos sus artículos hasta el 21 de enero. El informe que entregue la Comisión de Justicia debe ser debatido y aprobado en el Pleno de la Legislatura. Gustavo Merino, TC Televisión. Vuelvo con Johanna Moreira. Lo que le escuché en la primera intervención, Johanna, de que es un borrador, significa que de aquí al miércoles ustedes lo pueden cambiar y en su caso va a cambiar de posición porque ha habido una oleada de rechazo a los términos en que piensan poner ese artículo 19 y su partido está muy preocupado por el daño que puede hacer su línea dentro de la opinión pública. Bueno, yo siempre he tomado decisiones con base a lo que es correcto en los momentos adecuados y eso siempre hay que respetarse. Creemos, y mi posición inicial justamente la que le comentaba, es que como acaba de escuchar el médico, es un médico el que tiene que determinar la viabilidad del feto y las circunstancias de cada caso, incluso los riesgos que puede incurrir cada víctima que se va a realizar una interrupción del embarazo. Ya, Johanna, pero hay informes de la OMS que dicen que normalmente a partir de las 20 semanas y en algunos casos antes, pero es viable. ¿No sería entonces recomendable decir que en el caso de las mujeres de mayores de 18 años, máximo hasta las 20 semanas? Bueno, Carlos, otro punto importante, por ejemplo, es que el aborto en nuestro país desde 1983 está despenalizado para mujeres con discapacidad y no se le establece un plazo ni se le establecen requisitos. Y en otros países es igual en la misma forma. Cuando se establece plazos es cuando el aborto está justamente para acceso de cualquier niña, mujer o adolescente, bueno, en su caso, mujer que desea acceder al mismo. Entonces, bajo esta lógica hay que salir. Entendido, gracias. ¿Cómo se debe resolver este problema, doctor Ricardo Vanegas? Porque, por lo visto, ese borrador no es un informe definitivo y otro producto es el que va a ir a la Asamblea el miércoles. A ver, primero quiero puntualizar. La comisión ya aprobó un informe. El día viernes hemos sido nuevamente convocados. Yo pregunté ayer, ustedes van a pedir la reconsideración del artículo 19 porque ya está aprobado. Aparentemente la posición que ha tomado la mayoría, que son 6 de 10, es por las críticas que han recibido, revisar nuevamente el tema de la temporalidad, pero se demoraron 6 meses en hablar de 7 meses para el aborto. No puedo creer eso. O sea, en esto van al vaivén de si es popular o impopular una decisión. Bueno, van ellos, no yo, ellos. Ni tampoco los otros compañeros. Porque deberían hacer lo que es correcto según cada uno, sea o no sea popular. Vea, nosotros actuamos de la manera correcta y le quiero decir que Pachacuti es pro vida y como movimiento... No unánimemente, no todo el bloque. Perdónenme. Usted es pro vida. No. Nosotros defendemos la vida y le aseguro que el momento que esto entre a votación, con seguridad, de los 25 asambleístas que somos, 20 o 21 van a votar en contra de este proyecto. Ok, vamos ahora a Jessica Jaramillo de vuelta. ¿Cómo resolvemos el tema de los plazos, Jessica? Carlos, hay que establecer algunos parámetros, pero principalmente creo que hay que mirar el estándar internacional. El estándar internacional habla de entre 12 y 16 semanas y lo otro, a partir de las 20 semanas ya no se habla de un aborto, se habla de quizá de un parto. Frente a esas circunstancias, yo creo que es importante que la Asamblea pueda revisar un poco más, no cuestionar la sentencia de la Corte Constitucional, sino establecer ese estándar internacional, ampararse en ese estándar internacional para que pudiera, principalmente en el caso de niñas y adolescentes, que es lo más importante y a quienes más tenemos que proteger en este momento, permitirles el derecho a decidir en el momento en que la niña o el adolescente hable, porque muchas de las veces los casos de violencia sexual en el ámbito intrafamiliar no se dicen, no se hablan, no se denuncian
Una niña no puede ir a una fiscalía a denunciar primero porque no sabe cómo hacer, ni siquiera a veces entiende lo que le está pasando. De acuerdo, que opine la víctima, con toda razón, pero no siempre es la más calificada para que decida la víctima. Ya entraremos en eso con dos ginecólogos, uno que está en exteriores y el otro que nos acompaña aquí, que es el doctor Roberto Blum, ginecólogo obstetra específicamente. Pero previamente, una referencia a lo constitucional de este asunto con Ismael. ¿Y quién es el que sigue? Ismael Quintana. Ok, dale. Precisamente el doctor Ismael Quintana, constitucionalista, fue enfático en decir lo que puede estar agravando la Comisión de Justicia al ignorar la recomendación de la Corte Constitucional, que de paso va contra el precepto de proteger la vida desde su concepción. Por más que te guste el aborto, también tenemos una protección constitucional a la vida que tú como legislador estás obligado a garantizar. Caso contrario, en el evento que esto llegara a aprobarse así como está hasta ahora, pues yo esperaría que el presidente de la República, con total autoridad, ejerza su potestad constitucional de veto, cuando no un veto parcial, sino un veto total, para evitar que cuestiones que la Corte no autorizó nunca se estén metiendo por la tranquera en una ley que nacería ya inconstitucional. Oportuna recordación, les debo la opinión de los dos ginecólogos en el siguiente bloque, el doctor Blum, que está aquí, y el doctor Luis Bustamante, que está en exteriores. María Clara. Efectivamente, así continuaremos con más aportes para el análisis de este tema. Un plazo límite para abortar por violación vuelve menos riesgosa y cruel su realización. Nada más y nada menos. Carlos. Este domingo tratamos vacunación obligatoria, libertad versus responsabilidad. La segunda parte del debate que iniciamos hace 3 días. Manera. Estamos tratando aborto por violación. Plazos. Retomamos el tema, no sin antes destacarle los principales hechos de este día. El lunes será optativo volver a clases presenciales. Hubo una cita internacional para el decreto sobre Galápagos que amplía la zona protegida. La Corte Nacional afirma en un comunicado no saber de jueces retirados la visa, no solo de la Corte Nacional, sino de todo el sistema judicial. Se intensificará la vacunación y la restricción en Guayaquil este fin de semana. Y FUT, CONAIE y Frente Popular no desisten las movilizaciones anunciadas para el miércoles 19. María Clara. El gineco-obstetra Luis Fernando Bustamante puso mucho énfasis en un tema de enorme trascendencia para los profesionales a quienes les tocaría realizar un aborto y en el que se ha reparado muy poco. Preste mucha atención. Con respecto al tema que se debate en la Asamblea sobre la legalización del aborto en casos de violación, mi opinión personal es que estoy de acuerdo en que solamente en estos casos se debe interrumpir la gestación. Sin embargo, como profesional, tengo ciertas dudas e inquietudes. Primero, por definición, aborto es cuando el producto de la concepción llega hasta la semana 20 de gestación o pesa menos de 500 gramos. Es por esto que interrumpir un embarazo a las 28 semanas, cuando el feto es completamente viable en una unidad de cuidados intensivos neonatales, enfrenta un grave problema médico, ético y jurídico para el profesional de salud que le corresponderá realizar este procedimiento por una orden judicial y que al mismo tiempo no está obligado a hacerlo debido a su formación académica, ética o religiosa. Sería importante que en la mesa técnica donde se discuta el tema estén representantes fundamentalmente de la Federación Ecuatoriana de Gineco-Obstetricia. Alguien con su experiencia, doctor Roberto Blum, ¿cómo enfrentará ese conflicto? Bueno, yo pienso que está bien conceptuado el tema de hasta las 20 semanas. Hablamos que podría ser un aborto después de las 20 semanas, obviamente ya se convierte en un crimen, ¿no? Ya son productos viables que van definitivamente a una unidad de cuidados intensivos y tienen pues todas las posibilidades de vida actualmente. Lo que es importante, y en el criterio personal, porque valga meter el criterio de uno, si bien es cierto que la Corte Constitucional ya eso es parte de la ley y tiene que cumplirse, obviamente pues hay que dilucidar los tiempos y con la estadística poderlo resolver.
Habían algunos médicos que decían, bueno, en el caso mío yo también soy provida y yo diría, yo no participaría en un acto de esos, no, y por eso estoy en contra de que me obliguen a hacer un acto de eso porque yo no tengo el convencimiento que lo puedo hacer. Pero hay muchos que sí lo pueden hacer y que de ende lo van a hacer. Y si el dilema es o la atiende en ese rato a la mujer que llega o se muere, No, ¿usted eso es otra cosa. lo ve así? Eso es otra cosa. Si hay un peligro de vida, y obviamente, y yo veo que esta mujer se está desangrando, ¿no? Y que el producto se está viniendo, Y ese ¿no? es un aborto en curso, ya a usted no le toca ocasionarlo, sino resolverlo. Así es, antes de la semana 20, un aborto en curso. Después de la semana 20, un parto prematuro, un parto inmaduro. Algo más, Carlos, hay que contar. Sí. Depende del médico el criterio que vaya a adoptar de acuerdo a la edad del paciente, que eso es importante. Ajá. No es lo mismo actuar en un procedimiento en una niña de 14 años que en una mujer ya de 25, 30 años con algunos partos a cuestas, ¿no? ¿Cuál es la Entonces, diferencia fundamental? en primer lugar, que el procedimiento tiene que ser mucho más inocuo en una niña que espera tener un futuro y una descendencia más adelante, pues, Ok. ¿no? Y obviamente, pues, evitar las complicaciones que se van a presentar, porque de ende hay complicaciones que terminan hasta con la pérdida del útero, con una histerectomía en esa paciente. Ok, enseguida voy con un tema apasionante, aunque no es ya materia de discusión en este programa, sí materia no resuelta, que es el por qué es un crimen matar o acabar con la vida humana después de las 20 semanas y no es hacerlo antes. No entiendo eso. No entiendo eso, porque no está configurado el feto todavía con todas las partes que le dan las características posteriores de un ser humano. No entiendo eso. Pero antes, un aporte adicional, María Clara, de la doctora Gómez de la Torre. Adelante. Sí. Sí, la doctora Virginia Gómez de la Torre, que es la directora de Fundación Desafío, afirma que esta sentencia pone por primera vez a las víctimas, es decir, a las mujeres en el centro de la discusión y que son ellas las verdaderas protagonistas de este avance legal. El Código Penal anterior no ponía plazos, hemos vivido 83 años sin plazos y que la violación es una situación extrema, es una situación de vulnerabilidad extrema, en donde las mujeres se ven abocadas a tomar una decisión de continuar o finalizar. Muchas desean finalizar un embarazo producto de violación porque atenta a su proyecto de vida, atenta a su integridad y a su salud integral. Entonces, en ese marco, pues la Comisión de Justicia está operativizando a través de una ley, una sentencia que por primera vez pone a la víctima en el centro, a las mujeres. Esta no es una ley que defiende fetos ni embriones, es una ley que defiende a las mujeres. Y las mujeres hemos sido protagonistas de este avance, pues hemos sido las que interpusimos las demandas ante la Corte Constitucional. Mire cómo le llama la doctora Gómez de la Torre a la vida humana engendrada hasta ese momento con esas características, fetos o embriones. ¿Por qué es un crimen acabar, interrumpir una vida humana después de las 20 semanas y no antes, doctor? La Constitución de la República en su artículo 45 dice que es obligación defender la vida desde la concepción. Entonces hay crimen desde el principio. Por supuesto. Lo que pasa es que en este caso se supuesto. escoge cuál es la vida consolidada que se quiere privilegiar para no arruinar o poner en peligro versus la vida en proceso de completarse. Mire, este es un tema que hay una gran confusión en muchas de las personas que han intervenido y que quieren ser actores de este problema. Este no es un tema que no es ni jurídico ni constitucional, es un tema sociológico. La sociedad ha evolucionado. Las mujeres quieren ejercer el derecho de su cuerpo y de su dignidad. La Corte Constitucional, al dictar esta sentencia... Pero, perdón. Ahí hay un cuerpo distinto dentro de su cuerpo. Eso no es su cuerpo. Por eso, ese es un cuerpo distinto. Déjeme concluir. La Corte Constitucional, al dictar la sentencia, le reitero, ha dicho, aquí está el derecho de los nascituros que tienen derecho y está el derecho de las víctimas de la violación. No es que esta ley está analizando solamente a las víctimas de la violación, que son las niñas, las adolescentes y las mujeres violadas. Las prioriza. Pero también está el derecho de los nascituros. Porque ellos no son... derecho si finalmente permite que se los elimine? Sí, pero a ver... La diferencia es que unas veces salen medio completos y otras veces despedazados. No, pero es que mire, están poniendo reglas para que esto se pueda hacer.
Si nosotros Está queremos... poniendo reglas para que haya menos riesgo para las madres. Por Sean supuesto, niñas, adolescentes pero o si usted mujeres. lo quiere hacer valer como tiene que hacer a la semana 28, es un riesgo muy grande. Correcto. Y después están diciendo, Correcto. en el caso de las niñas y de las adolescentes, puede ser en el 9º mes. ¿Cómo es que puede los ser? nacituros hablan de personas después de la concepción. Y me parece una equivocación. Pues hablemos de un ser vivo, pues no, y no Ser hablemos de humano. personas, ¿no? Un ser vivo. ok. Un ser vivo. Vamos Ya, pero sí, yo, pues, yo quisiera concluir. Mire, lo que dijo la abogada Jaramillo realmente es lo que se acepta en muchos países como derecho comparado, 12 semanas. Y si usted ve la propuesta que ha presentado el informe de minoría al que yo me he sumado, La revisé. ¿verdad? Habla de 12 semanas para las niñas, las adolescentes. Para menores de edad. Para las niñas, adolescentes y las mujeres de la ruralidad. Y 6 semanas para las mujeres mayores de 18 años. Ya. ¿Está usted de acuerdo con ese informe de minoría? Jessica, no sé si lo haya revisado. Carlos, no hemos podido revisar el informe de minoría, pero creo que es indispensable que podamos entender, ¿no es cierto?, que el estándar internacional debe primar en cuanto hay una discusión interna. Sin embargo, de eso también hay que entender la realidad de las mujeres y sobre todo de las adolescentes que son víctimas de violencia y que no hablan quizá hasta que se dan cuenta o ni siquiera se dan cuenta en qué momento están embarazadas. Y me parece que eso es fundamental para esta discusión a fin de evidenciar hasta qué momento se puede o no se puede permitir que en el caso de las niñas y las adolescentes exista esta práctica que les permita retomar su proyecto de vida, que es lo más importante. Jessica, le agradezco que se conecte con nosotros, aún manejando, pues no quiero poner en riesgo su vida, la verdad. Es una irresponsabilidad lo que estamos haciendo. Disculpe, yo sabía que usted tenía que movilizarse, nos retrasamos un poco. Muy amable, ¿ya? Preocúpese más de su condición que de su respuesta. Joana, por lo que hemos discutido aquí, entendí yo, aunque dijo que tendrá que haber una reconsideración el doctor Ricardo Vanegas, que ese informe que va el miércoles no es todavía final y va a ser modificado. Totalmente. A ver, primero, el informe no se ha votado. Segundo, estamos realizando un debate. Escuché a un compañero, que estuvo aquí decir que aunque les encante mucho el aborto, a nadie le encanta el aborto, como tampoco a nadie le encante que estén violando a las niñas todos los días en sus hogares por su padre, por su tío. A ninguna mujer le encanta salir a la calle y tener miedo de no regresar. El estándar internacional, incluso la OMS, te establece de 20 a 25 semanas. 12 semanas son los países que la causal está abierta, que no existe una causal específica, sino está abierto para cualquier persona que decida acceder a una interrupción. Hay que hacer una diferencia y eso es una mentira que se está diciendo. Por favor, cuando el aborto es por la causal, ya existe la sección de la violación. Por lo tanto, ahí no se fija un plazo, lo tiene que justamente determinar un médico en cada caso específico. El riesgo es menor, el riesgo en una niña es mayor cuando se realiza un parto que cuando se realiza una interrupción. Y eso no lo digo yo, le dice la Organización Mundial de la Salud. Gracias. Entonces, esas cuestiones estamos informando. Ya, lleguemos hasta ahí. Les hago notar de paso, y ese no es el objetivo del programa, que aquí no estamos hablando de dos cosas fundamentales que siempre han sido soslayadas. La causa. ¿Cuál es la causa de los embarazos no deseados? Eso es lo que más debería atacarse para que esto sea un dilema de última instancia. Primero, y el violador. ¿Qué hacer con ese individuo antes con su psiquis desviada y posterior con su conducta criminal? María Clara. Al regresar estarán acompañándonos vía Zoom Héctor Yepes, director del Centro de Arbitraje y Mediación de la UES, junto a Lisette Lórpita, politóloga y activista femenina. Un plazo límite para abortar por violación vuelve menos riesgosa y cruel su realización. Nada más y nada menos. Carlos. Este domingo cumplimos lo ofrecido durante la semana. Segunda parte de un debate inconcluso sobre vacunación obligatoria, libertad versus responsabilidad. ¿Por qué cada vez menos gente quiere vacunarse? Hay más contagiados y menos muertos. ¿Y qué obliga esto a replantear respecto al plan de información, de vacunación y de prevención a la sociedad? Ya es una corriente mundial la que afecta al Ecuador y no se puede eludir diciendo todos los días, vayan a vacunarse, vayan a vacunarse, vayan a vacunarse. De paso, estadísticas hay para repartir e inventar.
tengan mucho cuidado con la información que les llega. Seguimos con Vera a su manera. Pero a mí, y estoy al aire, sí, ya sé, a mí controlar una entrevista por Zoom es mucho más difícil, primero porque no oyen en el mismo rato, segundo porque hay delay, es decir, un retraso en la conversación, tercero porque a mí me gusta ver a la gente cara a cara cuando la entrevisto y converso con ellas. Entonces, este invento que se han hecho, que uno lo vuelve accesible a todo el mundo, porque ahora tiene Zoom, Internet, satélite, no sirve. Yo les agradezco sobremanera a quienes comparecen por eso. No pueden estar aquí en el estudio o estos dos siguientes invitados, pero sí por esta vía, y no es nada contra ustedes, por si acaso. Lisette y Héctor, bienvenidos. Primer minuto, Lisette Lor Pita, para su posición respecto a aborto por violación, plazos, cómo manejar este tema específicamente. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Muchas gracias a todos por compartir este panel que es sumamente importante para defender la vida de todas las niñas y mujeres del Ecuador. Bueno, el tema del aborto por plazos, realmente, como decía Joana, explicaba, se está confundiendo mucho las cosas y se están llenando de desinformación. La ley aún no está aprobada. Recién es un primer borrador que ha hecho la Comisión de Justicia, en donde han establecido un plazo de 28 semanas. El aborto por causal en otros países no es necesario plazos. El aborto es legal por violación ya en el Ecuador desde 1938, sin plazos para mujeres con discapacidad violadas. Entonces, no es justo que en vez de avanzar en derechos, vayamos a retroceder. Entonces, si ya tenemos un aborto legal por violación sin plazos, ¿por qué no le damos eso a todas las niñas y mujeres del Ecuador? Bien, gracias. Terminó antes del minuto. Su misma posición, Héctor Yepes. Gracias. A ver, primero, aquí no estamos hablando de riesgo de la vida de la madre, porque en esos casos ya está legalizado el aborto, porque estamos hablando de aborto terapéutico ahí, una vida versus otra. Eso no es lo que se trata en esta reforma y se quiere confundir. Aquí estamos hablando de casos por violación que la Corte Constitucional ordenó, les guste o no, que haya un límite de semanas. Yo defiendo la vida desde el día 1, como lo dice la Constitución, porque ahí ya hay un ser humano vivo. Ahora, desde los 21 días se puede a veces detectar latidos. Desde las 8 semanas ese ser humano ya puede experimentar dolor y reaccionar incluso. Pretender que se interrumpa un embarazo, sea vía aborto o sea vía parto prematuro, a los 7 meses, a mí me parece aún más atroz. Eso significaría decir que un 7mesino tiene menos derechos que un violador al que ni siquiera se le pone cadena perpetua en este país. Lisette, ¿usted consideraría un retroceso ponerle plazos o límites para practicar el aborto o acogerse al aborto en mujeres por casos de violación? ¿No es eso un avance en el sentido de que es una protección a su integridad y a una práctica menos riesgosa si, por supuesto, es acompañada de información oportuna? No, Carlos, sería un retroceso porque, como lo dije, el aborto por violación a mujeres con discapacidad no tiene plazos en el Ecuador. Entonces sería un retroceso, negarle eso a niñas y mujeres. En el caso de las niñas son las más difíciles de identificar un embarazo. E incluso el proceso de un aborto legal es más seguro que continuar con un embarazo, porque muchos de los cuerpos de las niñas no resisten. Y ahora sería un retroceso, porque ¿cómo vamos a obligar a mujeres a tomar una decisión de abortar? Como lo decía Joana, es muy difícil tomar una decisión de abortar. Entonces, es muy difícil primero contar que ha sido violada, es muy difícil denunciarlo, y por eso tampoco debería ser un requisito la denuncia. Entonces, es muy difícil tomar la decisión de abortar, y por eso incluso muchas mujeres se demoran en algunos meses. Creo que si el plazo de las 28 semanas son las que aprueba la Asamblea, es lo que nosotras como feministas vamos a defender. Para nosotras debería de ser sin tiempos, como lo tiene Argentina, lo tiene Colombia y lo tienen otros países de Latinoamérica y en el mundo. Héctor, está claro que usted ha sido siempre pro vida, pero enfrentado a este dilema de opinar sobre cómo devino el asunto, ¿por qué se decanta definitivamente en cuanto a plazos? Yo, en lo personal, defiendo la vida desde la concepción. Me cuesta mucho poner un tiempo. Creo que el menor tiempo posible es el que hay que tratar de apoyar, que el daño sea el menor posible. 7 meses es una barbaridad. Y yo hago una pregunta muy sencilla. ¿Qué ahora dicen? No, es que después de las 20 semanas es parto, ya no es aborto.
Bueno, entonces la pregunta es, si es parto después de las 20 semanas, ¿al bebé lo sacan vivo o lo sacan muerto? Porque si lo sacan muerto, igual estamos hablando de lo mismo. Lo que quieren hacer es matar a este ser humano. Y si lo sacan vivo, entonces ¿para qué le adelantan el parto a la mujer? Pues sí, imagínense, estamos hablando de mujeres hasta de 17 años. Sería mucho más riesgoso someterla a un parto a los 7 meses que esperar a que concluya las semanas normales para proceder al 10 parto segundos. con seguridad para la mujer y para el bebé. Mil gracias a los dos por su opinión. Si contesto esa pregunta, nos llevan a otra fase de la discusión que por ahora no vamos a tratar. No hay bebé, hay vida humana. Desde que se concibe hasta que concluye el proceso de gestación. ¿Ya? Entonces, en todo momento, aquí se está terminando o interrumpiendo, que es lo mismo que matando, una vida humana por las consideraciones que ya hemos discutido y que muchos hemos aceptado. Porque si no, la mujer es 3 veces víctima. Primero, por ser violada, ¿ya? Segundo, por ser encarcelada, cosa que ya se quitó. Tercero, por ser humillada con las 100.001 pruebas que le exigen para saber si en efecto fue violada. Y por último, por tener un ser y procrear un ser que no fue deseado por ella, más habría un cuarto acto que es deshacerse de él con todo el impacto y el trauma que eso significa. Como dijo el doctor Vanegas, de evolución de los tiempos, ha impuesto aceptar, escoger. Eso es cruel, pero eso es lo que estamos haciendo. Cuando la Corte Constitucional habla de ponderar pamplinas, estamos escogiendo entre 2 vidas humanas y privilegiando y prefiriendo al de la mujer, niña o adolescente consolidada. Yo lo tengo claro. ¿Ok? María Clara. Vamos con las preguntas, Carlos. Claro. Mi primera pregunta es para el doctor Roberto Blum. Si cabe terminar con una vida humana para salvar otra, por decirlo de una manera, una vida consolidada, sea de una niña, un adolescente, una mujer, ¿cómo cree usted como profesional que debería trabajar u operar esta Comisión de Justicia? ¿Considera que están 100% capacitados para legislar sobre esto, para tomar esas decisiones? Bueno, yo tengo un criterio particular respecto a eso, ¿no? Yo pienso que, en primer lugar, en la última reunión en la Asamblea veía las noticias que ni siquiera fueron los titulares a tratar sobre esa ley, ¿no? Y entonces, obviamente, como que hubo un cambio importismo en el tema de tratar esa ley. Si bien la Corte Constitucional ya aprobó, y está aprobado, y eso es indiscutible, tenemos que ver lo que implica o las complicaciones posteriores. Nadie ha dicho que es más grave psicológicamente para una paciente abortar o ser violada. Si usted ve una publicación de la revista Lancet en estos días, que habla de que 500.000 embarazos que ellos trataron, en aquellas mujeres que abortaron en el primer trimestre del embarazo, que fueron cerca de 50.000, el 21% se suicidó posteriormente a ese aborto. Entonces, también hay que considerar todo ese tipo de circunstancias que en un momento dado van a implicar. Veamos, los funcionarios, los asambleístas, deberían trabajar sobre el tema de lo que implica posteriormente esa vida que se va a perder, porque indiscutiblemente, pues, así lo promulgan la ley y es en la época que vivimos, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Y ahora mi pregunta para el asambleísta Vanegas. La Comisión de Justicia tendrá que arrojar algún resultado a futuro sobre esta ley de aborto por violación con plazos. Pero hay muchas inquietudes que tienen los profesionales, como lo pudimos ver, especialmente para los que no estén dispuestos a realizar este aborto, si es que tiene alguna punidad. Y aquí vendría dos preguntas en una. ¿Cabría, además de hacer este análisis, empezar también a trabajar en una ley que contemple la muerte para violadores y para criminales? Mire, yo he sido muy claro en el interior de la Comisión de Justicia. Y cuando usted dice la Comisión de Justicia, le pediría que se refiera a la mayoría de la Comisión de Justicia. Porque la minoría, que es la que tiene la experiencia, que ha ejercido 30 años en el área penal, que ha defendido niñas, adolescentes y mujeres violadas, sabe muy bien cuál es el drama que reciben las mujeres. A mí tampoco me gusta
hablar de plazos, pero yo soy respetuoso del sistema jurídico ecuatoriano, y si hay una sentencia de la Corte Constitucional que no puede ser reformada, que no puede ser declarada nula y que nos obliga a poner un plazo, tenemos que poner el plazo más razonable, el que menos impacto pueda causar, y que al poner ese impacto permita que las vidas de los seres humanos que logran pasar de ese plazo por cualquier otra circunstancia sean protegidas. Señores, estoy seguro de que hemos aportado eso. No saben cómo les agradezco. Y vamos a ver el miércoles si vale la pena. ¿Ya? Un ginecólogo obstetra, un asambleísta a favor, un asambleísta en contra, una feminista centrada, más 2 opiniones diversas. Ecuador en Vivo reproduce este programa si quieren verlo una vez más o se lo perdieron en su portal de noticias y en su portada también. María Clara. Al regresar, las conclusiones y el último bloque de entrevistas en este programa. Un plazo límite para abortar por violación vuelve menos riesgosa y cruel la realización. Ni más ni menos. Seguimos con Vera a su manera. Estamos hablando de un tema personal aquí con el doctor Ricardo Vanegas, que es un sobreviviente del corazón. Ya. Miren, quería recordarles nada más por qué estuvo Jessica Jaramillo aquí recién. Ella hace poco puso un tuit en su red social que dice: la Asamblea de Ecuador tiene que hacer historia. Las mujeres del país exigimos una ley justa y reparadora sin obstáculos ni requisitos para ejercer nuestro derecho al aborto por violación. Ella habla de un derecho. Lo que demandamos es un acto que termine con la tortura contra las víctimas. Jessica lo reveló en otro tuit de su red social. Fue víctima de violación hace algunos años, denunció a los violadores, pasó el vejamen en Esmeraldas de las pruebas de todo tipo que le hicieran para ver si era cierto, y finalmente no hubo justicia. 2 cosas muy breves. Me dejó preocupado, doctor Roberto Blum. No sé si entendí bien. A veces las consecuencias de un aborto son peores que las de la violación en esa mujer violada. En muchos casos sí. Te decía que en la publicación de Lancet, que habla de 500.000 pacientes y habían abortado 50.000 en el primer trimestre, 21 mujeres se suicidaron, ¿no? Por la consecuencia de haber cortado la vida, haber truncado la vida a ese ser que tenía en su interior. Eso parece decirle a las mujeres: ¿saben qué? Ya si fueron violadas, resígnense nomás y tengan el producto de la violación, porque si no les va a ir peor si acuden a un aborto. En 40 años de profesión y más que tengo yo, he visto y he oído, porque revisamos las complicaciones, la mujer no termina recuperándose psicológicamente después de un aborto, sea por violación o sea porque lo quiso hacer, ¿no? Y obviamente implica mucho más en aquella que se realiza sin haber un causal como la violación en este caso, ¿no? En su caso, ¿de dónde sale la certeza de que votará en conjunto Pachacutic? Si Dina Farinango respaldó en la comisión la posición de la mayoría y José Chimbo también. José Chimbo votó en contra. ¿Y Dina Farinango? Ella votó por la mayoría. Entonces no están unidos. ¿Y por qué dice usted que van a votar como un solo cuerpo? Estoy diciendo que de 25 votos, muy probablemente que 19 o 20 van a votar en contra de este proyecto. Ok, aclarado. Esa es la mayoría. Les reitero mi gratitud por comparecer. Solo quiero destacar para cerrar algo que ya conocen y quisiera ordenar. La Corte Constitucional aceptó que se viole la Constitución al decir cómo se debe acabar una vida para no arruinar o terminar incluso con otra ya desarrollada como persona, la de una mujer, sea niña, adolescente o una persona adulta. Con esa dureza resolvió el dilema al despenalizar a la mujer que aborte por embarazarse tras una violación, debido al triple castigo que significaba, después de semejante barbarie, procrear un ser no deseado, someterse a exámenes humillantes y terminar para colmo en la cárcel, aunque no hay registro de que se aplicara en algún momento esta pena. Está escrita y era permitida, constituía una revictimización inaceptable de quien ya había sido víctima. Gran parte de la sociedad ecuatoriana, entre las cuales me incluyo, comprendió la sentencia de la Corte Constitucional, pero para variar ha sido desviada
por quienes impulsan el avance de ciertos derechos para acercarse cada vez más a lo que en realidad quieren. La imposición de las visiones y preferencias de una minoría que ha sido perseguida por esto, sobre la mayoría de la cual quieren ahora vengarse e imponer, repito, imponer la denominada ideología de género con categorías y visiones diferentes, para no llamarlas forzadas o antinaturales, que puede ser considerado estigmatizante, e imponer, reitero una vez más, sobre esa gente sus conceptos, cuando lo que merecen ellos son respeto y protección, pero no una imposición y promoción. Producto de eso, en parte de la ignorancia también y en otros casos del fanatismo, es la mayoría de la Comisión de Justicia que se va contra las recomendaciones médicas incluso, al extender hasta 7 meses el plazo para que una mujer violada que decida abortar pueda hacerlo. Lo que se debe es impulsar la mayor información y acompañamiento posibles a esa víctima para que su decisión no sea tan tardía y así evitar una intervención que sería más agresiva y exigiría una carnicería, ya no una extracción de ser engendrado, un ser que moriría en cualquier circunstancia. Pero nada vez la diferencia en esta ocasión sería que ocurriría con menos sufrimiento. Sí, así de terrible es la salida a este dilema que estamos tratando. En cuanto al plazo para abortar en una menor de edad, no debe exceder las 12 semanas, es decir, casi 3 meses, cuando decida hacerlo, incluso sin consentimiento o conocimiento de sus padres, para lo cual la Corte Constitucional consideró que tiene madurez suficiente desde los 14 años. ¿Qué pasa si recién se entera, ha ocurrido, aunque es raro, o se decide luego, o lo logra recién después, porque tardó en encontrar apoyo, medios, claridad, o vive en el sector rural, como argumentaban los de la mayoría de 6? Tampoco se lo debe impedir o penalizar. En ese y en casos similares tan delicados como estos que estamos tratando, donde están en juego valores y principios, junto con vidas y opciones, lo que debe es atacarse al fondo la causa del problema e impulsar al máximo la información sobre alternativas cuando ya solo toca enfrentar el efecto. La causa son los embarazos no deseados. En su origen están la cultura machista, la ignorancia sobre prevención y las convicciones religiosas. Mientras no vayamos a la raíz, seguiremos solo cortando las ramas. María Clara. El día domingo en nuestro horario matinal de 9 a 10:30 estaremos tratando la segunda parte, como lo ofreció Carlos, el tema sobre el COVID, libertad versus responsabilidad. Recuerden que hoy es viernes y es mejor llegar tarde en esta vida que temprano a la otra. Buenas noches. Esto fue Vera a su manera.